Jóvenes, buenos días. Estamos hoy 24 de abril y el tema de hoy es números naturales, que corresponde a la asignatura de aritmética. O sea, los números naturales ustedes lo han llevado desde primer, segundo, tercer grado. Básicamente a nosotros números naturales nos piden problemas y muchas divisiones y multiplicaciones. Básicamente yo hoy día voy a hacer rapidito para que te recuerdes más o menos las teorías de las 4 operaciones fundamentales, y de ahí tenemos que hacer problemas o algunas cosas nuevas para ustedes, ¿ya? Vamos a empezar, jóvenes. A ver, vamos a hablar de los números naturales, les decía. A ver, si quisiera dar una pequeña definición de lo que son los números naturales, a ver, podemos decir que son aquellos números que se utilizan para contar, para ordenar o para medir, ¿no? Esos son los números naturales. Números que se utilizan para contar, para medir, para ordenar. Ahora, cuando hablamos del conjunto de los números naturales, para empezar, los números naturales se representan con una n mayúscula, ¿ya? Y el conjunto de los números naturales estaría formado por los elementos desde el 0, 1, 2, 3 hasta el infinito, ¿no? O sea que los números naturales no tienen fin. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver de los números naturales? Las 4 operaciones: adición, sustracción, multiplicación y la división. Vamos a empezar con la adición. Vamos a hacerla rápida porque ustedes ya la han visto. En una adición tenemos, ¿qué cosa es una adición? Para empezar, la adición más o menos es una operación que consiste en agrupar dos o más números de tal forma que nos dé una cantidad total que le llamamos suma. Ahora, ¿qué elementos tienes en una adición? A estos de acá le llamamos sumandos y el resultado es mi suma o suma total, como gusta. Eso es lo que tú ya lo has visto, por eso lo hacemos rápido. Dentro de las propiedades de la adición tenemos clausura, elemento neutro, asociativa y conmutativa. Pero esas dos ya las vamos a ver al último con la multiplicación. ¿Qué nos dice la propiedad de clausura? La propiedad de clausura nos dice que para todo A o B, sean cualquier número que pertenezcan a los números naturales, a la hora que tú sumas esos números también debe pertenecer el resultado a un número natural. En otras palabras, lo que te está diciendo es lo siguiente, que si tú sumas dos números naturales, 3 por ejemplo más 9, tú estás sumando dos números naturales, tu resultado debe ser otro número natural, nada decimal, entonces 3 más 9, 12. ¿Esto es un número natural? Sí. Números naturales, sí. Eso es lo que dice la propiedad de clausura para el que nunca lo entendió. Si sumas dos números naturales, tu resultado va a ser natural. Sumas tres naturales, el resultado también va a ser natural. Luego tenemos el elemento neutro aditivo. El elemento neutro se refiere a que cuando tú sumas a un número, cuando la respuesta siempre te va a dar el mismo número, ¿no? Entonces el elemento neutro para la adición va a ser el 0. Si yo digo 3 más 0, me va a dar 3. Si yo, por ejemplo, 8 más 0, me va a dar igual a 8. Este es neutro. Entonces tú a cualquier número, cuando lo sumas al 0, siempre te va a dar el mismo número. Por eso le llamamos neutro. ¿Listo? Eso es lo que debemos de saber de adición. Recordar, nada más, estamos recordando. Ahora acá, en la sustracción, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué cosa viene a ser más o menos una sustracción? Que de tantas cantidades de repente, denominada minuendo una cantidad, le tenemos que determinar una tercera cantidad como quitándole, restándole el sustraendo. Esto lo has hecho todo el tiempo. Pero tú aprende a manejar los elementos para que puedas saber todas las propiedades, tanto para la adición, para todas las operaciones. Minuendo, sustrayendo y diferencia. Esto debemos de saber bien los términos. A veces uno le dice, al sustrayendo el aumento tanto, ¿cuál es el sustrayendo? Dice, minuendo, sustrayendo, diferencia. De esta sustracción, ¿qué es lo que tienes que saber? ¿Qué se cumple en una sustracción? Que el minuendo es igual al sustrayendo más la diferencia. Claro, este minuendo, si yo sumo al sustrayendo y la diferencia, me va a dar el minuendo, ¿sí o no? Ahora, si yo resto el minuendo menos la diferencia, si yo resto este minuendo
menos la diferencia me va a dar el sustraendo. Y uno no, quizás para ustedes, no lo sé si lo sepa, que cuando sumamos el minuendo más el sustraendo más la diferencia, me va a dar igual al doble el minuendo. Entonces tienes que acordarte bien porque para esto hay problemas. Si yo sumo minuendo más sustraendo más diferencia, me va a dar igual el doble del minuendo. ¿Ya? Eso es que lo vamos ahora a aplicar en unas propiedades, en unos problemas. Ahora hablamos de la multiplicación. En la multiplicación tenemos que también saber los nombres. Estos son los factores y esto es lo que llamamos el producto. ¿Qué propiedades tienes en la multiplicación? Tienes distributiva, elemento neutro y también asociativa y conmutativa. Vamos a hablar primero de la distributiva. La distributiva consiste en distribuir este número que va a multiplicar a estos dos. ¿Cómo lo distribuye así? Pues multiplica 4, también lo va a multiplicar a 2. Entonces lo que está haciendo es esto, 4, mira, 4 multiplica 4, 4 por 4, más quién, más 4 por 2. Eso es distributiva, está distribuyendo, ¿ya? Pues tú resuelves, porque puede ser que tenga acá una letra, 4 por A más B, 4 por A más 4 por B. Igual acá, esto es para la adición y distributiva para la sustracción. 3 que va a multiplicar a 5 menos 3 que va a multiplicar a 3 y ahí nosotros lo resolvemos, ¿no? Ahora la otra propiedad, el elemento neutro multiplicativo. O sea, para todo A que pertenece a los números naturales, a ese A multiplicado por 1 siempre te va a dar A. En otras palabras, el elemento neutro de la multiplicación es el número 1. Si tú, a cualquier número, vamos a poner nuestros ejemplos. Si tú de repente a 8, nuestros ejemplos, si tú a 8 lo multiplicas por 1, siempre te va a dar 8. Cualquier número a 100 lo multiplicas por 1, te va a dar igual a 100. O sea, este es el elemento neutro. Para la multiplicación es el 1 y para la adición es el 0. Ahora, yo te mencionaba que tanto en la adición como en la multiplicación tienes la propiedad asociativa y conmutativa, pero como lo has hecho tantas veces, entonces yo simplemente te voy a hacer recordar acá, ¿ya? Acá lo vamos a recordar. Vamos a aplicar primero la asociativa. Si yo tengo, a ver, 4 más 6 más 5, y acá tengo 4 más 6 más 5. ¿Qué nos dice la propiedad asociativa? Asociativa viene de asociar, de agrupar. Si asociamos de diferentes maneras, ¿no? En este caso voy a hacer de la suma. Si asociamos de diferentes maneras los sumandos, o sea, yo asocio acá y puedo asociar acá y acá. Mi resultado, mi suma no varía, pues va a seguir siendo la misma. Mira, 10, acá más 5 y acá solo que acá es primero 10 y acá es más 11. Es igual, es lo mismo, 15 te va a dar igual a 15. Y esta es la misma para la multiplicación, ¿no? Si tú asocias de diferentes maneras los factores, el producto no varía, es lo mismo. Eso es para la asociativa. Y la conmutativa que hacíamos, a ver, 5, 25 por 2, 20 por 4. Conmutativa, 2 por 4 o 2 por 5 si quiero, 2 por 5 y por 4. Recordamos la conmutativa. Voy a recordar la conmutativa. ¿Qué me decía la conmutativa? El orden, en este caso factores, el orden de los factores no altera el producto, no lo cambia. Yo puedo decir 5 por 2 por 4, es lo mismo que yo diga 2 por 5 por 4. Puedo cambiar el orden y mi resultado siempre va a ser el mismo. Esa es la propiedad. ¿Qué propiedad es esta? Conmutativa, viene de conmutar, de cambiar. Si cambiamos el orden de los factores, el producto no varía, o sea, el resultado sigue siendo el mismo. Y si fuera para la suma, igualito, pero en la suma diríamos, si cambiamos el orden de los sumandos, la suma no varía. ¿Se dan cuenta? Eso lo has hecho un montón, por eso te lo he mencionado así nada más. Luego vamos a tener, voy a ponerlo acá, tengo que armar, estoy en el pizarro, a ver. Tengo acá, a ver, la división, ¿no? Nuestra operación, a ver. En la división, cuando tú divides, por ejemplo, a ver, ¿no? ¿Qué digo yo? A ver, yo divido 256 entre 4, me sale 64. Tú en la división
lo que tú debes de tomar en cuenta, vuelvo a repetirte, son los términos, los elementos de la división y las propiedades para que tú puedas resolver problemas. Porque a veces uno te da un problema y tú dices, qué difícil es, y no te has ido a ver tus propiedades. En la división, a esto le llamamos el dividendo. Divisor, y al resultado le llamo cociente. Si me sobrara acá algo, le llamaría residuo, ¿no? Divisor, dividendo, divisor, cociente y mi pequeño residuo. ¿Qué propiedades debes de saber acá? El residuo de una división debe ser mayor que 0 y menor que el divisor. Siempre el residuo va a ser menor que el divisor. Eso grábate, el residuo siempre tiene que ser menor que el divisor. Listo. Otra propiedad, el residuo máximo. El máximo residuo que tú vas a tener siempre debe ser el divisor menos 1. O sea, eso te quiere decir que si tú divides a cualquier número, lo divides entre 5, si te queda un residuo, este residuo siempre tiene el máximo, el mayor residuo va a ser el divisor menos 1. O sea, 5 menos 1, 4. Acá debe haber un residuo, el máximo de 4. O sea, no va a ser 5, puede ser 4, 3, 2 o 1. Eso es lo que te quiere decir en esta propiedad. Y después también que el residuo mínimo debe ser igual a 1, ¿no? No va a ser un residuo 0, no va a ser, porque eso ya sería división exacta. Ahora, ¿qué más tenemos que saber la división? Recordar, no saber recordar, que la división exacta es cuando el residuo es igual a 0 y la división inexacta es cuando el residuo, cuando tiene residuo, que puede ser de 1 hasta, en este caso, menor que el divisor. Listo, esto es lo que hemos hecho recordar, pero te quiero enseñar te quiero enseñar para hacerte recordar cómo debemos dividir. Yo, no me gusta ver a un alumno cuando hace estos jóvenes, 96 por 8, 96 por 12, 96 por 7, etc. Eso no debemos de aplicar, joven. Vamos a hacer la división con algunos trucos que le vamos a dar. Por ejemplo, en este caso vamos a dividir esas dos cantidades grandes. 54.528 entre 96. Yo hago lo siguiente. Mi divisor tiene dos cifras. Por lo tanto, en mi dividendo yo separo dos cifras. Mira, separo dos cifras. Pero como yo veo que es menor, mira, 54 es menor que 96. Entonces voy a tomar tres cifras. Pero yo no voy a decir esto, 545 entre 96. No. Cuando yo tomo tres cifras y el divisor tiene dos cifras, simplemente agarro dos cifras y voy a dividir con él primero. Mira, 54 entre 9, tú me vas a decir 54 entre 9, piensas mis sones a 6. Mi 6 porque 6 por 9 es 54. Yo te voy a enseñar un truco, mira. Yo digo 54 entre 9 a 6, pero le voy a bajar 1 y voy a poner 5. ¿Por qué voy a bajar 1? Porque a la hora que yo multiplique 5 por 6 por esto, va a ir aumentando. Mira, 5 por 6, 30. Llevas 3. 5 por 9, 45. 45 y 3, 48. ¿Sí o no? Entonces voy a restar. 5, de 8 a 14, 6. Y acá no me queda nada. Bajo la siguiente cifra que es el 2. Y nuevamente voy a hacer lo mismo. Solo tomo dos cifras, mira. 65 entre 9, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual 65? Alguno me va a decir 7, porque 7 por 9 es 63, ¿no? Yo estoy solo con el primer número, mira, 65 entre 9, tú dices a 7, porque 7 por 9 es 63, pero 63 está muy pegado a 65. Haces lo que yo te acabo de decir, le quito un número. Vuelvo a repetir, 65 entre 9 a 7, pero ¿qué hago? Le bajo un número. A 7 le bajo un número, entonces 6. 6 por 6, 36. 6 por 9, 54. 54 y 3, 57. Repite 6 por 6, 36. Llevas 3, 9 por 6, 54. 6 por 6, 36, lleva 3. 9 por 6, 54 y 3, 57. ¿Qué hacemos? Restamos de 6 a 12, 6. Se convirtió en 4, de 7 a 14, 7 y acá no me queda nada. Baja la siguiente cifra que es el 8. Igual, tomas las dos primeras cifras, las vas a tomar y dices 76 entre 9, vas a decir mis es 8, porque 8 por 9 es 72. Entonces yo digo, cuando tú haces tipo de
el 95%, por decirte el 98%, casi siempre se le baja el mismo, se le baja una cifra. Pero cuando es el último resultado, es un 98%, yo voy a poner el mismo número, mira. Entonces yo digo 76 entre 9 a 8, ¿no? Porque 9 por 8 es 72, porque el que me dice 9 se va a pasar. Como es lo último, digo ya a 8. 8 por 6, 48. 9 por 8, 72 y 4, 76. Es una, ¿te das cuenta? Es una división exacta. Vamos a ver el de acá, haciendo lo mismo que hemos hecho. A ver, vamos igual. Yo hago acá 32, tiene dos cifras el divisor, dos cifras, pero te das cuenta que es menor, tomas las tres cifras y haces lo siguiente. No vas a hacer esto, 328 entre 68, no. Agarra solamente 2 entre este de acá. Entonces tú dices 32 entre 6. Tú vas a decir, mi zona es 5, porque 5 por 6 es 30. Pero yo te acabo de decir que hay un truco, yo le bajo un número. 32 entre 6 a 5, 32 entre 6 a 5. ¿Qué hago yo? Le bajo un número, 4. Y ahora 4 por 8, 32, llevas 3. 4 por 6, 24, 27 con lo que llevamos. Restamos. Vamos a ver. Este lado es a los chicos que este lado no me sale casi. 8 menos 2, 6. De 7 a 12, 5. No queda nada. Bajo la siguiente cifra. Hago la misma operación. Digo 56, hago 56 entre 6. ¿Qué número será? ¿Qué número será acá? 56 entre 6, 9, ¿verdad? Porque 9 por 6, 54. Pero te vuelvo a repetir, yo no le pongo 9, bajo una cifra 8. Entonces, 8 por 8, 64. Llevas 6. 8 por 6, 48. 48 y 6, 54. Resto 0, de 4, 2. Y acá nada. Bajo la siguiente cifra. Hago la misma operación. 20 entre 6, ¿a qué es igual? A 3. Te dije en el último, déjalo así, casi siempre. Un 98% se deja así. 3 por 8, 24. 3 por 6, 18. 0, de 8 a 10, 2. Esa es una división inexacta. Esta es inexacta y esta es exacta. Acá el residuo es 20 y acá el residuo es 0. Jóvenes, espero que les haya servido la forma como se debe de dividir. Vamos a seguir haciendo los problemas y los ejercicios que nos pide el libro. Volvemos, jóvenes.